Los escuchas, ustedes son muy importantes para mí. Y en este día, mi anhelo es que a través de estas palabras, ustedes reciban la fe que nos es ofrecida como un regalo de Dios en Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. En mi mensaje anterior, comencé con una muy importante declaratoria de Jesús, quien dijo en San Juan 14:6, lo podemos encontrar de la Biblia, dijo esto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es una importantísima declaratoria de Jesús, donde Él explica lo que no se sabía aún. Tomás, uno de sus mismos discípulos, lo ignoraba. De hecho, le preguntó a Jesús, no sabemos, una pregunta que hace en plural, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y esa fue su respuesta: yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Y para que pudieran entender esto, el Espíritu de Dios me guió a enseñar acerca de la verdad. Esa verdad absoluta que está en Dios, en el mensaje anterior, y que a su vez Él la da a conocer por medio de Jesucristo, su muy amado Hijo. El principio del plan que Dios tiene para salvar a sus escogidos es que sepan y crean con fe que Dios mismo nos proporciona en Jesucristo. Que sepan que Él es el verdadero Cordero de Dios, tal como dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de aquellos que están dotados de esta fe que Dios proporciona en el sacrificio que llevó a cabo Jesús, en su sangre que derramó en la cruz, que es la causa de nuestra salvación. Jesucristo murió y resucitó y fue constituido por Dios sumo sacerdote eterno. En el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos y fue constituido ministro del santuario del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Dios nos proporciona esa fe necesaria en Jesús, el camino, quien con una sola ofrenda, Hebreos 10:14, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, dice el versículo siguiente, el 15. Así pues, como dice el versículo 19, ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino, Jesús que es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su sangre. Quisiera explicarle esto en la forma más sencilla posible para que todos pudieran llegar a entender que la fe que Dios nos proporciona
es para creer plenamente en la eficacia del sacrificio de Cristo y que es a través de su sangre derramada en la cruz que Dios nos abre el camino al lugar santísimo en donde está su misma presencia. En el tabernáculo terrenal había un velo que impedía que el pueblo judío tuviera acceso al lugar santísimo de este tabernáculo. Pero ahora Jesucristo se ofreció como verdadero Cordero de Dios y Él tiene poder para quitar los pecados. Y ahora podemos llegar a esa misma presencia del Dios creador de este universo mediante la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. No hay otra posibilidad de alcanzar la salvación. Así sea por la mejor religión que alguien tenga, no es posible. No. Solo, atiendan bien, solo hay un camino, Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres, y Él hizo todo lo necesario para que los escogidos obtengan una segurísima salvación. Él es el camino. ¿Lo creen? Reitero, no hay otro camino. El camino es Jesucristo. Solo Él es el camino. Vamos a pedirle a Dios en oración. Dame, Padre querido, la fe necesaria para creer plenamente en la sangre que Jesús derramó en la cruz, la cual me limpia de todo pecado y me abre ese camino al lugar santísimo de tu presencia a fin de llegar a poseer esta segurísima salvación en el nombre de Jesucristo. Amén. Y hoy trataremos el tema de servir a Jesús, pues este es el compromiso que tenemos con Dios, quien nos llamó con ese objetivo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos un llamamiento a servir a Jesús, pero para servirle tenemos que aprender a pasar por situaciones difíciles, como nos enseña el apóstol Pedro, y como está escrito en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 13, que dice así: gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No es fácil gozarse en los padecimientos, no. No es fácil gozarse en el sufrimiento. Pero como hijos de Dios tenemos un llamamiento a servir a Jesús de este modo. El versículo siguiente, 14, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo. Vituperados significa calumniados, es decir, cuando hablan mentiras acerca de nosotros. Si sois vituperados, continúa el verso, sois bienaventurados. Debemos estar felices. ¿Por qué? Porque es señal de que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Por lo tanto, no somos felices por el hecho de ser calumniados, sino porque el Espíritu de Dios mora sobre nosotros. Estas cosas no son fáciles de aprender, pero el Espíritu de Dios puede enseñarnos si aprendemos a quedarnos quietos en su presencia, porque Él nos va a hablar, Él nos va a guiar por esa senda correcta. Y como hay un llamamiento para eso, también hay una victoria, como la hubo para Jesús.
Cuando hablamos del sufrimiento de Jesús, generalmente nos referimos a su tortura y muerte en la cruz, que por cierto fue muy cruel. Pero no fue ese el único sufrimiento. Fue toda una vida de padecimientos que, por cierto, el apóstol Pedro conoció muy bien. Y es por eso que nos invita a nosotros a ser participantes de los sufrimientos de Cristo. Veamos uno de los tantos ejemplos de la Biblia, y es cuando Jesús va a su propio pueblo, a Nazaret, el pueblo donde él se crió. Y en Lucas, capítulo 4, versículo 16 en adelante, narra cuando entró en la sinagoga. Allí dice la palabra, le dieron el libro del profeta Isaías para que leyera. Y leyó un pasaje profético que se refería a su propia persona. Por eso, después de haber leído, comentó en el versículo 20, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En principio, dice la palabra de Dios, que todos daban buen testimonio delante de él, delante de Jesús. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero cuando les dijo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, seguramente haciendo referencia a su propia persona, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y fue tan grande la furia de este pueblo que le llevaron hasta la cumbre de la montaña donde estaba edificada la ciudad para despeñarlo, para tirarlo abajo, matándolo así. Pero él pasó, dice la Escritura, por en medio de ellos y se fue. Jesús tuvo que enfrentar esa hipocresía de la gente, la incomprensión de la gente, la ignorancia de la gente, la ira de la gente, la intolerancia, el pecado humano y la calumnia cuando le atribuían que sus milagros eran por el poder del diablo. A pesar de oír cosas tan maravillosas como Jesús decía y de ver milagros tan grandes como hizo Jesús, sin embargo se ofendieron tanto que quisieron matarlo. Tuvo que pasar Jesús por en medio de circunstancias terribles, pero en medio de todo esto, lo maravilloso es que él siempre conservó la victoria. Gloria a su nombre. Aquí hay algo enorme, de enorme importancia para nosotros. Aprender también nosotros a conservar la victoria en medio de las adversidades por las que tenemos que pasar, en obediencia a este llamamiento de servirle a Él. No es fácil, es toda una vida de aprendizaje a la luz del Espíritu Santo, en comunión con Dios, muchas veces cayendo, pero es Él quien nos levanta nuevamente y nos fortalece cada vez más para así poder crecer y de este modo conservar la victoria en medio de todas las tribulaciones. Sí, querido pueblo, gloria a su nombre. Yo les invito ahora a orar para terminar esta reflexión, que seguiremos con este mismo tema en el próximo episodio. Querido Padre, yo te ruego que estés hablando ahora sobre aquellos que están escuchando esta palabra, que sepan que no solamente tú nos has llamado a tener esta vida eterna, esta salvación tan maravillosa por la obra que realizaste en la cruz, sino que también nos has llamado para servirte. A todos aquellos que están escuchando, Dios los ha llamado para servirle y para fortalecerles también en medio de las tribulaciones, para que así puedan ser victoriosos y llevar a otros a esta victoria gloriosa que sin ningún lugar a Dios tenemos en el nombre de Jesucristo. Gracias, querido Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Al conocimiento de la verdad, la única verdad que está contenida
en el único ser perfecto que es Dios y que fue manifestado al hombre a través de Jesucristo. Jesús hace una tremenda declaración que está en San Juan, capítulo 14, versículo 6. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo: yo tengo un camino, yo tengo una verdad, yo tengo una vida. No. Él dijo: yo soy la verdad de Dios, la verdad de Dios que es eterna e invariable, la verdad que contiene el mismo ser de Dios. Si nunca hubiera sido dada a conocer esta verdad a los hombres, por la eternidad de la eternidad seguirían siendo verdades invariables. Eso no puede decirse de ningún hombre, porque el hombre pecó. La verdad de Dios solo podía personificarse en un ser perfecto, como fue su Hijo Jesucristo. Para dar a conocer la verdad de Dios, el instrumento para anunciarlo tendría que ser un ser perfecto. Por eso, Él nunca dijo: yo les traigo esta verdad, sino que Él dijo: yo soy la verdad. Nosotros podemos llegar a tener ciertas verdades, pero esas verdades son verdades adquiridas cuando conocemos y aplicamos el mensaje de Jesucristo. Nosotros no nacemos con esas verdades. La verdad de Dios es pura, porque Dios es puro. La verdad de Dios no está contaminada, y su instrumento para darnos a conocer la verdad también es puro, como lo fue Jesucristo. Si el hombre hubiera nacido con la verdad de Dios impregnada en su mismo ser, nunca hubiera pecado. Pero Jesús es el único hombre sin pecado, porque Él es la misma verdad de Dios. Él también dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él transmitió esta verdad en forma verbal para que el hombre pudiera llegar a ser libre. Jesús comunicó esta verdad de Dios en palabras, porque además Él es la palabra viva de Dios. Y Dios, por medio de su Hijo, lo da a conocer a los hombres. Dios ya sabía que el hombre sería un ser en ruina y en pecado, y lo único que lo podía liberar de semejante condición sería el conocimiento de la verdad. Por eso es tan necesario conocer la verdad, porque aquí, en este mundo, estamos en una zona de riesgo. Aquí no tenemos seguridad ninguna desde el punto de vista humano. En la oración que hizo Jesús y que se encuentra en San Juan capítulo 17, cuando Él ya se estaba por marchar de este mundo, es que ora por sus discípulos y le dice así al Padre: no te pido que los quites del mundo, porque Él sabía que sería necesario la actividad de los apóstoles para dar a conocer estas verdades que habían escuchado de los labios de Jesús. Por eso dice: no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Hay más bendición en esta oración de Jesús. Él dijo: no te ruego solamente por estos, sino por todos aquellos que van a conocer por la palabra de ellos. ¡Qué maravilloso es saber que Jesús no solo oró por sus discípulos que le acompañaron en su vida terrenal, sino por todos nosotros! Sí, queridos escuchas, por todos nosotros los que hemos creído y que fuimos alumbrados
por la verdad que es Jesús. Por la ignorancia de la verdad de Jesús es que muchos están lejos. Sin embargo, hoy todavía el Espíritu Santo nos sigue enseñando y enseñando que Jesús es la verdad. Jesús es el camino. Él es el camino, no hay otro camino. Jesús es la vida, porque no se trata de la vida física del hombre y la mujer, es la vida que proviene de lo alto, la vida que es eterna. Por eso Él dijo, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No dijo, Él va al Padre. Atienda bien eso. Él dijo, nadie viene al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Porque el Padre Dios estaba y está en Él. Bueno, querido pueblo, de eso seguiremos hablando en otra oportunidad, porque se nos está acabando el tiempo. Voy a orar brevemente por ustedes. Querido Padre, yo te ruego que tú estés alumbrando el entendimiento de los que escuchan esta palabra, para que puedan realmente llegar a conocer esta verdad pura que proviene de lo alto, porque la fuente de toda verdad eres tú, oh Padre querido, y tú la has dado a conocer por medio de un ser perfecto como ha sido Jesucristo. Sí, Padre Santo, obra con poder en este momento, yo te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.